Hay una pregunta que rara vez se formula en voz alta, pero que subyace debajo de buena parte de la vida cristiana contemporánea. Cuando alguien dice necesito más del Espíritu Santo, ¿qué es exactamente lo que esa persona está pidiendo? Casi siempre, si se le pide con precisión que describa su respuesta, va a girar en torno al poder. Más poder para sanar, más poder para vencer las tentaciones, más poder para orar con eficaz, más poder para que se sienta en una reunión el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo dentro de ese marco mental funciona como un recurso, algo que se busca, se recibe y se administra. Si somos sinceros, a veces incluso se mide como quien revisa el nivel de batería de un teléfono antes de salir de casa. No hay nada de malo en anhelar el poder de Dios. La propia Escritura lo promete sin rodeos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El error no está en desear ese poder. El error es mucho más sutil. Está en detenerse ahí. Es posiblemente pasar una vida entera experimentando manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, dones, respuestas a las oraciones, momentos de dirección clara, y al mismo tiempo no conocer al Espíritu Santo jamás como se conoce a una persona. Es posible usar su poder durante décadas sin haber tenido nunca, ni una sola vez, la intención consciente de conocerlo, quién es Él. Piensa en un músico que ha tocado durante 30 años en la misma orquesta sinfónica sin conocer jamás el nombre del director. Escucha su batuta, sigue su tempo, ejecuta cada entrada exactamente cuando se le indica. Depende de él para no desafinar con el resto del conjunto. Y sin embargo, si alguien le pregunta quién es esa persona que dirige su vida musical noche tras noche, tendría que admitir que nunca se ha detenido a preguntárselo. Ha vivido de su dirección sin buscar su rostro. Ese es, con demasiada frecuencia, el retrato exacto de la relación de la Iglesia con el Espíritu Santo. Se vive de su poder, se depende de su dirección. Sin embargo, se ha llegado a tratarlo sin conocerlo realmente quién es el Espíritu Santo. Quiero que entendamos quién es la persona detrás del poder conforme a las Escrituras. La Biblia atribuye al Espíritu Santo que es una persona completa, con mente, con voluntad, con emociones, capaz de hablar, de decidir, de sentir, de amar y de ser herido al mismo tiempo. No una fuerza que Dios despliega, es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo, presente, consciente y actuando entre nosotros. Es posible usar su poder durante décadas sin haber tenido nunca la intención de conocer quién es el Espíritu Santo. La pregunta que vale aquí es, ¿quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Será que es una fuerza como la que enciende un motor? ¿Será que es una energía como la que recorre un cable? ¿Es simplemente el poder de Dios en su forma más pura, una manera bíblica de nombrar la capacidad de Dios para actuar entre el mundo? ¿Será eso? O más bien, es una persona divina, plena, consciente, con la misma capacidad de relación que el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el poder y la persona del Espíritu Santo? Conviene aclarar algo que a menudo se pasa por alto.
La Biblia sí describe al Espíritu Santo en términos de poder, claro que sí. Y no hay ninguna contradicción en ello. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. No es un error de categoría, es simplemente incompleto si se lee de manera aislada. Piénsalo así: un padre fuerte posee fuerza física. Nadie diría, sin embargo, que ese padre es la fuerza física, como si su identidad se agotara en ese atributo. La fuerza es algo que él tiene y ejerce, no es la totalidad de quién es él. De la misma manera, el Espíritu Santo posee poder, lo despliega, lo distribuye, actúa a través de él, pero el poder no lo define a él ni lo agota. Simplemente es un atributo de su persona, no un sustituto de ella. Confundir el don con quien lo otorga es uno de los errores más comunes y más costosos de la vida cristiana. Las Escrituras no describen al Espíritu Santo actuando en silencio, como una corriente que simplemente fluye. Lo describe más bien hablando, con verbo de comunicación directa y en primera persona. Por ejemplo, y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 8, versículo 29. El contexto es el encuentro entre Felipe y el eunuco etíope, un pasaje decisivo para la expansión del Evangelio más allá de Israel. Lucas, el autor de Hechos, no dice: Felipe sintió un impulso, ni una fuerza lo empujó. Más bien, escribe con toda naturalidad narrativa que el Espíritu Santo dijo. Es el mismo verbo que usaría para describir cualquier diálogo humano en el relato. Otro ejemplo: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. En Antioquía, en un momento de ayuno y adoración comunitaria, el Espíritu Santo habla con autoridad apostólica, da orden concreta, nombra a las personas involucradas y define la tarea. Este es literalmente el nacimiento del primer viaje misionero de la historia de la iglesia primitiva, y su origen no es una decisión de comité ni una impresión vaga, sino la instrucción verbal directa del Espíritu Santo. El autor de Hebreos va aún más lejos todavía, al citar el Salmo 95, un texto escrito varios siglos antes por David. Introduce esta cita con una fórmula asombrosa. Dice: como dice el Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 3, versículo 7. No dice como está escrito, ni como dijo David. Más bien atribuye directamente la autoría del texto bíblico al Espíritu Santo, hablando en tiempo presente, siglos después de haber sido escrito, como si sus palabras siguieran resonando con voz propia. Para el autor de Hebreos, el Espíritu Santo no dictó un texto en el pasado y luego se retiró. Sigue hablando hoy a través de las Escrituras que él mismo inspiró. Aquel que enseña, Juan capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios 2, 10 al 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñar
exige intención, conocimiento y capacidad de comunicación adaptada al que aprende. Ninguna fuerza personal enseña. El Espíritu Santo no es una fuerza porque Él enseña. Pablo profundiza esta idea al describir cómo el Espíritu Santo conoce el interior mismo de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El argumento de Pablo es casi geométrico, así como solo el Espíritu de un hombre conoce verdaderamente lo íntimo de ese hombre. Solo el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios. Eso exige por definición una conciencia propia, una mente capaz de conocer y no simplemente emanación de poder. Aquel que guía, el Espíritu Santo, también guía. Por eso en Juan 16, versículo 13, Romanos 8, versículo 14, ya observamos el detalle gramatical de Juan. Dice la palabra, Él os guiará a toda verdad. Guiar no es empujar mecánicamente, es acompañar con dirección e intención hacia un destino conocido de antemano. Pablo añade una implicación relacional preciosa, porque todos los que son guiados por el maravilloso, glorioso Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo no es un GPS impersonal, es la manera en que el Padre, a través de él, del Espíritu Santo, conduce a sus propios hijos. El Espíritu Santo también intercede. Romanos 8:26, versículo 27. Aquí, bajo una luz distinta, interceder por otro requiere conocer su necesidad, sentir compasión por su condición y actuar deliberadamente a su favor. El Espíritu Santo es explícito. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, verso 26. Y Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, verso 27. La misma palabra usada para describir una decisión mental consciente. No hay manera de leer con honestidad este pasaje y concluir que describe que el comportamiento es una fuerza. El Espíritu Santo también puede ser entristecido. Isaías 63, versículo 10 y Efesios capítulo 4, versículo 30. La emoción es quizás la evidencia más difícil de negar cuando se trata de personalidad, y la Biblia atribuye tristeza al Espíritu Santo, no solo en el Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo Testamento. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El profeta describe la larga historia de rebeldía de Israel en el desierto, la misma historia que siglos después el autor de Hebreos retomará al citar el Salmo 95 diciendo de esta manera: no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, versículo 7 al 8. Es la misma tristeza, la misma herida relacional, atravesando siglos de historia bíblica. El Espíritu de Dios presente y activo durante todo el peregrinaje de Israel fue entristecido por la desobediencia repetida de su pueblo. Pablo retoma la misma verdad para los creyentes del nuevo pacto: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ninguna fuerza física se entristece. Solo alguien que ama de verdad puede ser herido por la infidelidad de quien ama.
El Espíritu Santo también puede ser resistido. Hechos 7, versículo 51. Esteban, en su último discurso antes del martirio, pronuncia una de las acusaciones más directas de todo el Nuevo Testamento. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros ahora. Resistir implica una voluntad que se opone a otra voluntad. No se resiste a una corriente eléctrica, se le aísla, se le desconecta, se le apaga, pero solo se resiste en el sentido moral y relacional que usa Esteban, cuya voluntad entra en verdadero contacto con la nuestra. El Espíritu Santo también es el que decide enviar y llamar. Por eso en 1 Corintios 12, versículo 11 y Hechos 13, versículo 2 y también Apocalipsis 22, verso 17. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. Una decisión soberana, no una atribución automática. El mismo Espíritu habló en Antioquía. El Espíritu Santo también actúa. Él envió activo de forma deliberada, como quien despacha a un emisario con una misión precisa, decidir, enviar y llamar. Eso hace el Espíritu Santo. 3 verbos que solo tienen sentido en la boca o en la voluntad de una persona. Aquel que consuela. Jesús prometió otro consolador, Juan 14, 16. Y el libro de Hechos registra el cumplimiento práctico de esa promesa en la vida cotidiana de la iglesia primitiva. Las congregaciones de Judea, Galilea y Samaria andaban en el temor del Señor y edificándose y andando en el consuelo del Espíritu Santo. Óyeme bien, se multiplicaba. El consuelo no es un efecto secundario, accidental de su poder. El consuelo es parte esencial de su carácter. La misma ternura que ya vimos, cerniéndose sobre el caos. Aquel que glorifica a Cristo y vive en comunión con el Padre y el Hijo. La Biblia también dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí Jesús describe una relación interna dentro de la propia Trinidad. El Espíritu recibe del Padre y del Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío y lo comunica a los creyentes con el propósito explícito de glorificar a Cristo. Esta dinámica de recepción, comunicación y propósito solo es posible entre personas conscientes, en relación real, nunca entre fuente de poder y su efecto. Y Pablo cierra una de sus cartas con una fórmula que coloca sin jerarquía aparente a 3 personas detrás de una misma bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. 2 Corintios 13, versículo 14. Gracia, amor, comunión, 3 realidades relacionales atribuidas respectivamente al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, en pie de igualdad dentro de la misma oración. Ahora, queridos, la palabra que Pablo usa para comunión en 2 Corintios 13, versículo 14 es koinonía, el mismo término que describe la comunión entre los primeros creyentes. Hechos 2, versículo 42. Compartir la vida, la mesa y los bienes unos con los otros. Pablo no elige un lenguaje de acceso a poder para describir la relación del creyente con el Espíritu Santo, sino el mismo lenguaje que usaría para describir una amistad y profunda
comprometida. Ahora la pregunta es, ¿qué cambia en términos prácticos y cotidianos cuando un creyente deja de relacionarse con el Espíritu Santo como una fuerza y comienza a relacionarse con el Espíritu Santo como una persona? Cambia en primer lugar la manera de comenzar el día. En lugar de activar espiritualmente una jornada mediante una fórmula o una rutina, se vuelve natural saludar en oración a alguien que ya está presente y despierto antes que nosotros mismos. No se invoca a una presencia ausente, se reconoce a una presencia constante. Cambia también la manera de enfrentar el silencio espiritual. Cuando no hay una respuesta inmediata a la oración, quien conoce al Espíritu Santo como persona no concluye automáticamente que Él se ha marchado. Del mismo modo que un buen amigo no asume que la amistad ha terminado, simplemente porque hubo una semana sin conversación. La fidelidad no depende de la intensidad sensorial del momento. También cambia la manera de tomar decisiones. Si el Espíritu Santo decide enviar, llamar, como vimos anteriormente en Hechos, entonces buscar su dirección no es consultar un oráculo impersonal, sino someter genuinamente una decisión a alguien que conoce el corazón y el llamado y el futuro mejor que nosotros. También cambia la manera más profunda la actitud frente al pecado cotidiano. Saber que el Espíritu Santo puede ser entristecido, Efesios 4:30. Esto nos ayuda a nosotros a transformar la lucha contra el pecado de una manera sin cuestionar la disciplina moral. No se trata solo de romper una regla, sino de herir a alguien que vive dentro de nosotros y que nos ama. Por eso debemos romper con todo aquello con lo cual no está de acuerdo con el Espíritu Santo. Piensa en la última vez que sentiste que no pasaba nada espiritualmente. ¿Asumiste sin decirlo que el Espíritu se había dejado? ¿O recordaste que una persona sigue presente incluso cuando se manifiesta de forma perceptible? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Hoy puedes adorar la presencia del Padre y saber que el Espíritu Santo te guía. La persona detrás del poder, el Espíritu Santo. ¿Ya lo conoces? Deberías conocerlo si no lo conoces.